Rosario é unha cidade cosmopolita d'1,5 millón de habitantes dentro da rexión agrícola máis importante da Argentina. Pertence á provincia de Santa Fe e está bañada polo río Paraná, o segundo máis grande de América do Sur despois do Amazonas. O 80% da produción de cereais e aceites do país sae cara a Europa a través da súa canle. É unha cidade de actividade constante, con moita xente nova que acode dos países veciños a estudar a súa universidade e os seus centros de investigación. É coñecida como o berce da bandeira argentina e hai un monumento dedicado a ela que é único no seu tipo. Ten moitas zonas verdes e edificios nobres que recordan a outras épocas de máis esplendor. Aquí naceron o cantante Fito Páez, o comandante Che Guevara e o futbolista Leo Messi. Hoxe, en Galegos no Mundo, visitamos Rosario. Esta é o primeiro negocio que tuve na República Argentina e a primeira propiedade na República Argentina que tuve. Este negocio e non puxen eu ladrillo por ladrillo, esos azulejos que vedes aí, puxen o seu un por un as noites cando viña de traballar. O meu principio foi este, acá empecé. Chámase Parque da Bandeira porque acá un general, allá por 1812, se le ocurrió, mirando o ceo, facer unha bandeira. Enarbolou acá por primeira vez. Entonces, por eso, chámase Parque da Bandeira. Atrás mío tengo el puente que une Rosario con Vitoria. Después enfrente tenemos la ciudad, en la cual vemos los distintos tipos de construcciones. Voy a presentar el resto de la familia. Aquí está mi mujer, Florita, que la conocí en un viaje que Dios me la envió, así que bueno, nos conocimos ahí. Sabino empezou construindo coas súas propias mans o primeiro ultramarinos cando chegou a Rosario no ano 57. Agora ten unha cadea de 14 supermercados na cidade e os seus 76 anos aínda pensan seguir aumentando o negocio. Hola, Sabino. Hola, Mónica. Benvidos a Rosario. Son Sabino, do Grove, levo 57 anos aquí e son dueño do supermercado La Gallega. Sabino, que tipo de supermercado é este? Teño 14 na ciudad. Este é un máis. É un case dos últimos que se fixera. Este ten un pouco de todo, como te ves. Ten roupa, ten un patio de comida arriba, ten artigos de limpieza, ten carne, ten pan, toda parte de panadería. E ti, que horario tes de traballo? Porque tamén son moi activo. Eu de traballo teño moitas horas, pero non podo estar en todos, porque non podo estar en 14 lados á vez. E como faz? Así que vou recorrendo como podo. Empezo a mañán, levanto máis 6 da mañán, 6:30, e deito máis 10 ás 11 da noite, e ando sempre recorrendo. Salgo de un, vou a outro, vou por todos lados. Sabino, a carne aquí será boa. Esta carne é boa porque criámola nós. Ai, sí? Temos as vacas, temos as nais, nace no campo. Estos nacen máis ou menos con 70, 80 kilos, levámonos hasta 300 kilos. Cando nos consideramos que está no punto xusto para que a carne salga tierna, que é o que a xente busca, traémola acá e vendémola así como te ves, o corte ou envasada na góndola, porque non quere esperar. O que non quere esperar colle envasada, o que quere esperar espera que o atendan acá. Este é un peixe de río, é un peixe de acá de río. E como se chama? Sábalo. Como te ves, acá non estamos no Grove, porque no Grove hai moito peixe, pero acá tamén hai, acá mira que berberichos, Que venden congelados? Claro, ¿lo ves? Esto ven todo congelado. Esto ven de Mar del Plata e do sur do país, do sur da Argentina. Esta é marca propia nosa. Acá facemos todo o que é panificación. Este é pan dulce, que se fai agora moito para festa, nada máis. Despois, durante o ano, véndese moi pouco xa. Pero todo pan, entón, facedelo vos? Todo é noso. Todo o que é panificación, todo isto que te ves. Este pan vende unha fábrica que agora vou vos a mostrar. Congélase e ven acá. Acá descongélano e cóseno naqueles fornos que están aí arriba e sale a venta ao público xa.
Contame entón como chega o pan aquí. Bueno, o pan acá chega así, ven así, fabricas alá no outro lado, non xo vou mostrar a planta hoxe, agora, despois de acá vamos para lá. Acá non se inventa nada, isto é como facían nosas abuelas en Galicia, viste? Facían o pan así pequenillo, despois o pan crece, aumenta e acá é o mismo. E como ti é o xefe, non sei se saberás canto custa o kilo de pan. Sí, o kilo de pan acá está máis ou menos nos 6 pesos, que é menos dun euro máis ou menos. Pero acá vendes o pan por kilo, non é como alá que o venden por unidade. É un pan que alá pesa 400 gramos e que están che cobrando como se fuera 2 kilos de pan aí, viste? Alá os panaderos roubanche co precio do pan. Cando vayas ao Grove, non sei, Cando o panadeiro do Grove, vamos. Cantos kilos de fariña gastades o día? De 5 a 6 mil kilos por día, todos os días. Acá traballan 38 personas, acá. En total, na Calleja traballan 1.200 personas, máis ou menos. Nos supermercados? En todo, en general, na Calleja. Porque isto tamén é Calleja. Tamén faz pizzas? Acá facemos pizzas, non somos italianos, somos gallegos, pero tamén facemos pizzas por italianos. En Argentina comese moita pizza. Ti controlas todo o proceso? Eu ando todo o día e controlo todo. Controlo que podo, moitas cousas non as controlarei, pero bueno, fago que podo. Aparezco en calquera sitio, viste, como un fantasma. Cando non sepa cando chego, aí estou. Así se fan os negocios, non? Así van, pero é a única forma, senón non existes. Este é o barrio de Fisherton, é a parte máis humilde de Fisherton. Para aquel lado, para o outro lado, para o norte, está toda a parte da xente ben. Este é un barrio máis humilde. Pero acá temos a planta panificadora, que vos xa vistes. E a crise do 2001 non te pillou? A crise do 2001 a mí non, porque a mí non me agarrou con deuda, nem con nada, por estilo. Sí, co saqueo do 89. Temos este supermercado, que este supermercado no 89 foi saqueado todo total, non quedou nada. Estuvo moito tempo cerrado, porque eu xa non pensaba abrirlo máis tampouco. O que pasa é que cando un leva na sangre, ao poucos días xa me empecín a olvidar e xa empecín a agarrar forza de novo, pero nese momento non quería. Eu perdín 4 supermercados nun día, así. 4 supermercados destrozados total e non quedou nada. Recuperíme e xa empecín con Jana de volta a pelear outra vez e a luchar. En esta ciudad eu teño o 37% do consumo da ciudad teño eu. Carai. O consumo máis grande da ciudad, vendo máis que a Carrefour, máis que a Coto, máis que todos. Na ciudad, ojo. Esta é a outra parte do barrio de Fisherton, outra parte media, para este lado é a parte máis rica e para este lado é a parte máis pobre. Esta é unha parte media. Esta é o primeiro negocio que eu tuve na República Argentina e a primeira propiedade na República Argentina que tuve. Este negocio ainda puxen eu ladrillo por ladrillo. Sí. Esos azulejos que vedes aí, puxenos eu un por un ás noites cando viña de traballar e así foron facendo hasta... O meu principio foi este, a campesín. En que traballabas logo? Bueno, o principio meu, cando viña en Argentina, foi a traballar de albañil. E cando, para facer esta casa, viña de traballar de outras obras, e isto facía con algún peso que teñía, que eu tiña que ganaba por outro lado, fun facendo esta casa despacio. E despois acá puxen o negocio este de ultramarinos que te ves, xa a campesín a levantar. Y sigue siendo el mismo. Sigo siendo el mismo, exactamente. Eso es lo que es lindo. Porque yo siempre digo que el dinero no cambia a las personas. No. Usted puede ser sin dinero y puede ser una gran persona. Y puede tener mucho dinero y ser una mierda. Sí, sí, es verdad. Es así, ¿eh? Es así. Ese es el concepto que yo tengo de la vida. Es verdad. Sigue sendo o mesmo? Exactamente, que soy o mismo que era cando viñen. Eu viñen acá, todo isto era calle de terra, acá non había pavimento. Este era todo campo, acá non había unha casa. Estaba esa casa de enfrente, aquela e esta nada máis, non había máis nada. Que parque tan bonito. Sí, este é o barrio de Fisherton tamén, a outra parte que che dixen. Este é o barrio que eu viñen ao pouco tempo de chegar de Galicia. Este barrio é un barrio inglés, onde vivía toda a xente dos ferrocarriles, todos os ingleses vivían acá, a Catés, por exemplo, a iglesia de Fisherton,
de las casas, estos chalés máis vellos, que son onde vivían os jefes dos ferrocarriles, a xente dos ingleses daquela época, non? Así que esta é unha parte moi linda de Fixo, é un barrio residencial moi bonito. Onde eu vivín acá durante 15 anos, máis ou menos. Despois xa fui máis por centro, porque tuve negocios máis grandes no centro e xa me levou máis para lá, por centro da cidade. E agora vamos a volver, xa te vou levar a casa onde vivo agora. Bueno, estamos na miña casa, vamos a presentar a miña familia. Este é o meu fillo Sabino. Hola, Sabino. A miña filla Elisa, a máis bella de todas. Este é a miña muller. Hola, que tal? E este é o máis pequeno de todos, Federico. Sabino, os fillos continuarán co negocio? Esperemos que sí. Por ahora está todo como para que eles teñan que sucederme no futuro. Por que? Que estudan? Este estudia Ingeniería Electrónica, este estudiou Administración de Empresas. Bueno, entón el se vai encamiñado. Este já está encaminhado, terminou de estudiar e xa está traballando na empresa, así que xa está todo en marcha. E a tua filla? E a filla xa traballa aí moitos anos máis comigo, está tamén na parte de pagos na empresa, ela é a que firma todo cheques e todo. E ti que faz? Estoy en la parte administrativa, en la parte de tesorería, trabajo con Elisa todos los días y con Griselda, que es otra de las hijas de Sabino, que hoy lamentablemente no pudo venir. Bueno, e cando ides a Galicia, ides todos xuntos? Todos juntos. Generalmente para el Día del Carmen, que a visitar a mi cuñada Carmen, y lo pasamos lindo toda la familia allá. A onde ides? A Ogrove. Tedes toda a familia no Grove? Toda la familia de Ogrove. Acá non teño lanzada, pero teño o río Paraná. Este é o río Paraná, acá viste as playas que temos, non hai vivericho, nin ameixas, pero hai area. Este é o sitio que eu elegín para vivir, porque gustame moito, porque está sobre o río. Teño un parque acá que salgo a caminar 3 veces por semana. É un sitio maravilloso este, gustame moito estar acá. E ainda tes tempo para sair a camiñar? Ainda fago tempo tamén para iso, sí. E cando calculas ti que te vas xubilar? Nunca, mentras poida caminar. Bueno, esta é a miña vida na Argentina. Moitas gracias a vos por vir acá a facer esta nota. Gracias a ti. E mando un fuerte saludo a toda a xente do Grove, aos do barrio de Ardia, que é onde eu nacín, a miña irmán Carmen Álvarez, meus sobrinhos, toda a familia que está lá, en fin. Un abrazo para o Grove inteiro. Chao, chao. Chegou a Rosario con 10 anos e desde os 14 non parou de traballar. Fixo de todo, xardiñeiro, condutor de autobús, contable no concello. Agora en teoría está retirado, pero na práctica bota unha man na fábrica de roupa do seu fillo. Hola, Guillermo. Benvidos a Rosario. Chámome Guillermo, nacín en Herbés, parroquia de Truans, Ayuntamiento de Cuntis. Estou acá en Rosario fai 52 anos, traballei en Xardines, chofer de ómnibus e agora me dedico a facer roupa. Onde estamos, Guillermo? Estamos no Parque Nacional da Bandeira. É un parque moi bo, ten unhas boas plantas que son bons referentes. Por exemplo, nos encontramos acá frente a una mora péndula, un tilo, una gribilea robusta al costado, un palo borracho al otro costado y algunas coníferas como las que se ven, ¿verdad? Esta es la flor nacional, el ceibo. Como sabes tanto de árboles? Porque traballei acá. Este foi o meu primeiro traballo. Tiña 14 anos. Carai, que novo. Acordaste da túa primeira paga? Non moito, pero sei que era a mitad da paga de un obrero.
como un aprendiz jardinero. E por que se chama Parque da Bandeira? Chámase Parque da Bandeira porque acá un general, allá por 1812, se le ocurrió, mirando o ceo, facer unha bandeira. Enarbolou unha acá por primeira vez. Entonces, por eso, chámase Parque da Bandeira. E o monumento é un referente a ela. Estamos na sala das bandeiras do monumento. Acá se encontran todas as bandeiras de América. En cada unha ten un anaquiño de terra e a flor que corresponde a esa nación. Tamén está a bandeira española, a bandeira italiana, porque es la mayor inmigración que vino a la Argentina. Ven y dame un abrazo. Increíble. Increíble, pero real. Arriba del 218 tenés que estar. Tanto tiempo. Casi acá. Bueno, el amigo López es un compañeiro de traballo da municipalidade ou do Consello de Rosario. Traballamos un tempo xuntos en Dirección General de Contaduría, él na parte de contabilidade e presupuesto e yo en la parte de liquidaciones. O sea, despois de xardiñeiro metiches estas contas do Concello. A contar as perras do Consello. Estou xubilado e fajo roupa. Pasaré por la tienda y te compro algo. Dios quiera que sea pronto. Nos vemos. Felicidades. Bueno, chao. Chao, chao. Traballabas con él, entón? Eu traballaba aí, esa é o Concello, e ao lado está a Catedral. Cantos anos traballaches no Concello? Uns 6 anos, máis ou menos. E despois do Concello fume a traballar de chofer de ómnibus. Ata que te aburriches e agora... Aburrime e agora dedícome a facer roupa. Que é o que che gusta? Me encanta. Estou como o fillo, ca miña familia, a miña filla, a miña muller, e traballamos todos xuntos aí, na miña casa. Mi amor se fue y los gatos de la calle se juntaron a cantar un blues. Justo cuando conseguí dormir, mi amor se fue. Canta actividade ten Rosario? Hoxe é mediodía, aparte estamos na rúa Córdoba, é unha rúa moi importante. É un centro comercial buenísimo de Rosario. Tes unha tenda aquí tamén? Teño unha tenda un pouco máis adiante. Este edificio tan bonito? Este un edificio era de un español, un gallego. Bueno, ya se vendió. Es otra firma distinta, pero correspondía a un gallego que le dio muchísimo trabajo a los inmigrantes españoles. Esta rúa, ademais, está chea de edificios pois moi bonitos, a verdade. Son edificios moi bonitos, unha construcción boa e forma parte da vista de Rosario. Bueno, agora vou nos levar a unha das nosas tendas. É unha tenda de rapaces pequenos. Bueno, le presento a Sabrina. Hola, Uni. Hola, Sabrina. Hola, ¿qué tal? Que tipo de cliente tedes? Que nivel adquisitivo ven aquí? É un nivel adquisitivo medio. Nin moi alto, nin moi baixo. E vendedes tamén zapatos, vexo? E algúns zapatos, algunhas gorras, pantalóns, camisas. E a marca chamase Fame? A marca chamase Fame. Pero Fame en inglés, non? En inglés é Fame. Aquí ao lado é pa maiores. E agora vamos a velo. Hola, Caro. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo andas? Bien. Bueno, este é a tenda dos máis grandes. O que eu fajo é isto. Eu fajo estas estampas. E canto pode custar unha camiseta desa? Pode valer máis ou menos uns 60 pesos, serían uns 12, 13 euros. Si queredes, vamos para la fábrica e mostrolle como fajo as cousas. Xa estamos na fábrica, ela é a miña muller, Mabel. Hola, Mabel. Hola, un gusto. Que unha fábrica familiar, entón. Así es una fábrica familiar. La cabeza, digamos, es mi hijo mayor, Sebastián Rodrigo, que en estos momentos no se encuentra. Él está en Buenos Aires porque dentro de unos días parte para Nueva York. Él anda en busca de todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿De dónde es? Yo soy argentina, hija de castellanos, mi madre de León, mi padre de Salamanca.
Como coñeciches a Bueno, Guillermo? fui a un baile donde era la época que se salía con la madre y ahí lo conocí a este galleguito. ¿Cómo que se salía con la madre? Claro, porque no es como ahora que los jóvenes salen solos, sino que en nuestra época nos acompañaba nuestra madre. Una madre llevaba a lo mejor 10 o 15 chicas a bailar. Levamos 35, 36 anos. E fala a traballar aquí, home. Non, eu non a fajo traballar, ela traballa ela porque lle gusta. E aparte manda o fillo. E manda en ti tamén. E tamén, que queres? Ti estás contento. Moi contento. Mira, en este momento estou na máquina. Vou a estampar unha remera, como chamamos aquí. Unha camiseta. Baixo a matriz e desparramos la pintura en la prenda. Este diseño foi pensado por o meu fillo e transmitido a los diseñadores. Así es. Entonces queda de esta forma. Contame como chegaches a Argentina. Eu a Argentina cheguei alá polo ano 1958. Un día de moito calor, moitísimo calor. Chegamos con miña nai, meu pai xa estaba acá, con meus irmáns. E, bueno, chegamos acá a Rosario. E acá nos quedamos con papá e mamá. Cantos anos tiñas? Tiña 10 anos. Fuches algunha vez a Galicia? Sí, fui unha vez. Tiña 50 anos. Fuches unha vez na máis? Unha vez. E que sensación tiveches cando fuches? Sensacional, hermoso. Galicia, mi gente foi boa, o reencontro algo fora de lugar, moi bo. Pois agora que estás retirado terás que ir máis. Non é fácil ir. Eu quixera que os meus primos, algún deles viñera acá, a conocer o meu tamén. Pois dillo aí. Luisiño, ven a visitarme, home, ven. Ven, tía, tua muller, que hai lugar para todos, home. Ven. Claro que sí. Moitas grazas, Adiós. Hasta sempre. Hasta sempre. Francisco fixo de todo nos 62 anos que leva en Rosario. Traballou nunha metalúrxica, na banca e mesmo emprendeu varios negocios. Agora está xubilado e vive tranquilo na súa casa con horta. Buenos días. Soy Francisco de Orense, levo 62 anos en Rosario e estou jubilado. Bueno, esta é a miña casa, a miña muller, a compañeira hasta morte, seguro. ¿Cómo se llama? Ella chámase Nélida Raquel. Estoy haciendo recetas para mi trabajo. Soy geriatra, o sea, especialista en ancianos. En vellos. Es una suerte porque eu un médico non lo conozco. Sí, pero las veces que... Sempre salvoume. No me quiere hacer caso. O único que cuando anda a xeringa eu corro. Ela é quen cuida a meu pai, tamén cuidou a miña nai. O meu pai ten 88 anos. Que os cumpleu o 17 de novembre e festejamos o cumpleaños hoy. Non me digas, se queres facer unha festa. Le vamos a facer unha festa. Que non sabe nada. Esta casa, fíxenla eu, mejor dicho, diseñeila. Faceron a los albañiles, pero todo o mobiliario de adentro está diseñado por mí, as cañerías, que están todas por afuera para non quiero tener problemas de humedades. Este moucho é para a nosa festa do 25 de xulio, que hacemos cando nos reunimos galegos, é para o conxuro. Fago todo conxuro seu, disfrazome de bruxo, na queimada, e aí tiramos allos por o aire para toda a xente. Estos canes comen o que comemos nós. Pero ti tes outros fillos, non? Porque estes Tiño outros fillos. Sí, dos fillos grandes e netas. 4 netas, 2 en venezolano e 2 en Argentina. Como eu non podo olvidarme da terra, con esta maquinilla fallo chorizos colorados, que en Argentina non tenemos. No hai un chorizo colorado en toda Argentina. Pero como faz? Entonces pico mi carne, los condimentos los cultivo yo mismo y después
a la mejor tradición gallega, ahumando y dejándolos a secar. En 15 días nos hacemos la fiesta con los chorizos. Pero tes algún secándose, sí? Sí, hay algunos que están secándose, recién hechos de hace 4 días. Pues eu quero veros que non o creo. Ah, pues os voy a mostraros dónde están los secaderos. Aquí te esos chorizos, ya que creías que era solo cuentos hacerlo. Estos son bien galegos, donde no existe en Argentina. Pero contame cómo se afumas. Esto acá lo afumamos con laurel, un par de días. Acá en Rosario hay mucha calor, tenemos días de 40 grados, días de 35. Y entonces, lo peor que la contra el chorizo es la humedad. Claro. Entonces hay que intentar continuamente secarlo. Es una obra de arte hacerlo de verano, nada más. Pero a veces el gusto puede más. Tenemos el orégano o allo, todo sale de la tierra para hacer un chorizo. Todo plantas ti aí? Todas las plantas están ahí, todo lo que hay ahí es para comer en la casa. Inclusive tesa una parra que se trae de Orense. No me digas. Tienen 3 años, recién ahora está dando los primeros racimos. E vas facer viño? Y vamos a intentar hacer viño, que el problema es el clima. O viño solo es boda en su lugar. Cuando uno quiere inventarlo fuera es diferente. Este es un forno de barro, bien de barro natural, que oficineo porque no hay comida mejor que lo que se hace en Forrado. A empanada galega que hacemos acá es histórica. Ese pucho? Este es do meu club. Soy fanático del meu club de Newell's Old Boys de Rosario. De este club salió Messi en sus primeros años de futbolista. Y de aquí mandámonos a Europa. Y allá lo tienen disfrutando y nosotros mirándolo. Bueno, Raquel, nos vamos. Bueno, chao. Chao, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Nos vamos al cumpleaños de meu pai. Ella no puede venir porque está maliña del estómago. Francisco, grande. Gracias. Felicidades, Paco. Gracias. Querido, que Dios te bendiga y a mí no me abandones. Muchas felicidades, Paquito. Muchas felicidades. Que viñeches para Rosario? 60 años, más o menos. E como foi esa viaxe? Ese viaxe foi macanudo. 15 días de barco. Embarquei en Vigo. Trouxen o que puden a cama. Trouxeche a cama? Trouxen a cama, trouxen unha máquina de coser. Viñemos con un carro de vacas á estación. Desde Rabo de Galo, el de Orense, hai 2 kilómetros por aí. E viñamos á estación unha vaca tirando por un carriño. E un can que tiña tamén veu con nós despedirnos á estación. Entendés? Aí tomamos o tren e viñamos para Vigo. En Vigo embarcamos no vapor Corrientes. Vapor Corrientes viñamos. Corriente era. Ti acordaste que tiñas 5 anos, non? Este tenía 5 años. Me arrancaron da vida de allá. Este tatuaxe é de África. Estuveches en África? En África 3 años. Na Mili ou Na Mili, no servicio militar. En el año 41. Estoy solito, pero tengo acá un amparo. A lo mejor me voy yo primero que él, o a lo mejor se va él primero. Pero
todavía non se pode decir nada. Quere morrer aquí, Eu morrer non quería tan pronto. Eu quería chegar polo menos ao número 1. Bueno, eu que che digo é que non se equivoquen, porque uno dice polo Rianxo ou outro dice pola Ribeira. Entonces non é así, ten que falarlo ben, ou pola Ribeira ou polo Rianxo. Ese é o que hai que falar para ponerse de acordo. Bueno, está. Cantémoslo así. Un buen saludo a toda esa miña familia. Chámanllos cadenas de Rabo de Galo. Familia dos cadenas, dicen. Son moi queridos para os migrantes na familia. Grandes en Rabo de Galo, Orense. Gallego no mundo. Bienvenido a Rosario, a la Argentina. ¿Dónde estamos? Estamos en el lugar de Rosario dos Pescadeiros, donde pescan los ríos que veis enfrente, acá se lo ven, fresquiño, algunos ya vienen coleando. Aquí tenés dorado, surubí, tenés boga. ¿Qué ti que botas de menos de la de comer? Y de la de comer o pescado do mar. Tengo que ir a buscar la pescadería, el pescado do mar, porque el pulpo y eso, que son uno de los más predilectos, acá no está. Aquí fue o primer trabajo meu, estaba de boleteiro cuando tenía 15 años. ¿Aquí en la playa? Aquí en la playa. Ahora la playa es privada, en aquel momento cobraba la municipalidad. ¿Pero cómo? ¿Hay que pagar para entrar Hay que pagar para entrar en la playa. No hay nada, ya no, las playas que son libres están fuera del alambrado, de lo que está cerrado. Después ti de que trabajaches? Y después del trabajo paséme a una empresa metalúrgica, la administración, de ahí pasé a un banco, allí llegué a gerente de una sucursal y después independicéme, no quise saber más nada de patrón. Este es el Parque España, es un parque financiado por el gobierno español, fichos en un colegio, en un auditorium, y por aquí vinimos mucha gente a caminar a lo largo de todo el río, a todas mañanas. Eu viño a todas mañanas, es das 6 hasta as 8, non fallo ningún día. Das 6 ás 8? Das 6 ás 8. Esos son moitos kilómetros. Y son 2 horas. Es lo mínimo que tienes que hacer según los médicos. Estas escaleras subimos e baixámolas porque arriba está o parque donde se fichó ao colegio abajo. Y hacemos también forma parte de la caminata, solo que a veces la cortamos cuando subimos escaleras, porque las pernas no te dan más. Bueno, pues que disfrutes la jubilación. Pues muchísimas gracias, un saludo a todo el que me pueda ver en España y me conozca, y felicidades, Galicia. Adiós. Chao. Adiós. A cidade de Rosario está bañada polas augas do río Paraná, o segundo máis grande de Sudamérica despois do Amazonas. Alí quedamos con Carlos, un aparellador que chegou a Argentina con 7 anos. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenidos a Rosario. Soy Carlos, soy de Cuntis, levo 52 anos aquí, soy profesor de dibujo técnico, maestro mayor de obra y chef profesional. Estamos en la parte norte de Rosario, en la parte de la Florida. Atrás mío tengo el puente que une Rosario con Vitoria, un puente que lleva terminado 3 años aproximadamente. Tenemos el río Paraná, el cual es uno de los ríos más importantes de la provincia, donde salen todos los cereales hacia Europa. Enfrente tenemos la ciudad, en la cual vemos los distintos tipos de construcciones. El trabajo mío es todo aquí en Rosario. Trabajo en el Ministerio de Obras Públicas y la función que cumplo es inspección de obra, en la cual controlo los edificios públicos que construye el gobierno de la provincia, que son hospitales, escuelas, dispensarios y cárceles.
Estamos entrando en el distrito de Ricardone, queda aproximadamente 40 kilómetros de Rosario. E toda a paisaxe é así. Toda la provincia de Santa Fe es una llanura muy pareja. Por eso es que se trabaja mucho toda la parte de cereales y ganadería. Todo o campo da provincia de Santa Fe ten este aspecto, entón. La provincia de Santa Fe se denomina pampa húmeda, parte de la pampa húmeda. El cereal que se trabaja, que se cosecha, es el trigo, que este es un trigo que ya está a punto de ser cosechado, y enfrente tenemos los hilos para el almacenaje y guardado el cereal. Aparte se cosecha soja, que tenemos más adelante 2 campos que donde ya está sembrado soja, y algo de maíz. ¿Qué hay aquí plantado? Acá está plantada soja, está creciendo a soja, hace 15 días que fue plantada. Es la entrada del pueblo a Ricardone, y aquí en la mano tengo el grano de soja, el cual se hace harina, se hace aceite y también se hacen hamburguesas de soja. Ahora vamos a la escuela. Que é o teu segundo traballo? É o meu segundo traballo. Esta es la escuela donde doy clase los días viernes a la tarde. Imos coñecer a escola logo. Vamos a conocer la escuela y vamos a hablar con la directora. De que, claro, sí, porque la madre no podía venir a buscarlo, no está... Buenos días. Entonces, hola, profe, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Muy bien. Bueno, la directora. Bueno, nosotros estamos acá en la Escuela Agrotécnica de Ricardone, un pueblo que queda unos 20 kilómetros de la ciudad de Rosario, de provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos en la escuela 380 alumnos, donde hay 13 divisiones, donde nuestro título es el técnico agropecuario. Buenos días. Hola, chicos. Bueno, estos son los alumnos de segunda, en los cuales yo les doy dando la materia de educación artística. ¿Cuántos alumnos ustedes? Son 33, más un promedio, digamos, de alumnos. ¿Ese mural fixeron no eres? No, eso fue hecho por otro curso en otros años. ¿Pero dabas ti clase? Estaba ya dando clases. Yo soy uno de los más viejos en la escuela. ¿Ah, sí? ¿Cuánto levas? Llevo 20 años dando clases aquí en Ricardone. Aparte, estuve en la formación de la escuela. Mira, ¿y de qué equipo de fútbol sois aquí en Rosario? Rosario Central, el más grande. El profe de Ñuble, así que tenemos la discordia. El de Central, que ahora están jugando en la B, viste, pobrecito, pero ¿qué va a hacer? Bueno, ¿y qué equipo de fútbol conocéis de allá? El Villarreal, Deportivo La Coruña y el Barça, que está Messi, que es de Rosario. ¿Es de Rosario? Claro, se formó en Ñuble y fue al Barcelona. Messi salió del Ñuble. Lo dejó libre, no lo quisieron en Newell. ¿Y ahora te gusta? ¿Te gusta? Me gusta como juega. ¿Más que Maradona? Maradona no la vamos a para nunca. Aquí estamos en el ayuntamiento, como le llaman ustedes allá, acá es comuna. Vamos a ir a buscar al presidente de la comuna, al señor Juan Carlos Doria. ¿Qué tal, Juan? Hola, Carlos, ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Estamos unos 10 kilómetros, 25 kilómetros de Rosario. Estamos a 130 kilómetros de la provincia de Santa Fe, que es nuestra provincia, y a unos 400 kilómetros de Buenos Aires. Y es un pueblo totalmente agrícola, donde nos cruza una ruta A12 nacional, donde pasan unos 5 o 6 mil camiones diarios. Y bueno, y realmente hoy nosotros tenemos la obligación permanente de dar servicio a la gran cantidad de gente que viene cada día. ¿Y qué hacías aquí? Yo estaba en la parte administrativa. Cuando trabajaba, manejaba a la gente en los trabajos que se hacían en la calle. Y después también estuve como contralor de cuentas. Estuve 4 años, que serían 2 periodos de gobernación. ¿Ese es el concello? Este es el concello. Allá le llaman concello y acá le llamamos comuna. Bueno, como yo soy director de obra, el proyecto de la casa... Bueno, este es el perro mío.
el proyecto, la dirección de la obra la hice yo y ahora le voy a presentar a mi familia porque debe estar esperándome porque ya es hora de que llegue, así que vamos a pasar hasta la casa. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos a la Argentina. Estamos muy contentos de que estén acá, que nos hayan venido a visitar a nuestro país. A nuestro país, mío especialmente, porque él es español. Yo soy argentina. ¿Sí? Sí, nacida acá en Ricardone, en este pueblo. ¿Es de ascendencia? Española. Claro. Mi mamá es española de León. Falta alguén? Falta mi hija que está casada y vive en Rosario. Mira, dixéchenos que eras chef. Entón, quero preguntar quen cociña aquí nesta casa. Bueno, en la cocina los días domingos es especialidad mía. Y después, bueno, cocinamos, que el que llega primero, trabajamos los dos, el que llega primero cocina. Los voy a llevar a comer algo típico de aquí, que es la empanada criolla. Bueno, yo me voy con ellos. Bueno, chao. Bien. Chao. Chao. Después vuelvo. Chao. Hasta luego. Adiós. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer, vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer, escucha lo que te canto, pero no confundir. ¿Mi hizo? Esa empanada. Esta es empanada argentina. A ver, abre. Fíjate que es muy diferente a la masa o a el relleno de la gallega. Cal che gusta máis a ti? A mí me gusta galega. Mi hizo? Ese basado. Ese asado feito a parrilla con carbón. Es la carne de vaca, típico el asado argentino. Bueno, pois que che aproveite esta carne que é moi boa e ata sempre. Hasta siempre, saludos a todos de alá y gracias por venir acá. Chao. Chao. Raúl empezou de empregado nun taller de neumáticos e agora é socio co seu fillo dunha empresa de carrozarías e remolques en Rosario que fabrica para todo o país. Hola, Raúl. Hola, galegos. Son Raúl, de Xelanova, Orense, levo 47 anos na Argentina e temos esta empresa con meu fillo, unha empresa industrial. A que se dedica entón a tua empresa? Fabricación de remolques con meu fillo. E traballan mi irmá, mi sobrina, y bueno, venga que se los presento. Pase. Mi irmá Inés, Hola, Inés. que trabaja conmigo, dedica a súa empresa, más o menos 18 años. Mi sobrina. Hola, como se chama? Belén. Hola, Belén. Hola. Natalia, también, sobrina. Y acá está meu fillo y socio, Leonardo. Hola, Leonardo. Buenas. Como vai o negocio? Estes son os Y bueno, remolques y esto es lo que tenéis. fabricamos nosotros. Son remolques, o sea, cargas secas, refrigeradas, portacontenedores, un poquinho o que fa en otras partes do mundo, ¿no? Volcadores también. E antes a que vos dedicabades? Vendíamos repuestos, partes de los remolques en Buenos Aires. Raúl, a empresa quedou en boas mans? Sí, quedó una mão de meu fillo, Canto levades xuntos como socios? como socio 10 anos. É o único fillo que tes? Yo tengo una filla también. Onde está? Está en Europa. Estamos en la costanera de Rosario. Acá a la derecha está el río Paraná. Y acá a la izquierda, bueno, están los silos, que antes se guardaba el cereal acá. Y ahora, bueno, es un museo. Este es un lugar lindo para pasear, para hacer deporte. Y es muy tranquilo. E ti que fas cando tes tempo de lecer? Y paseamos un poco a veces por estos lugares, después viajamos mucho así a lugares como para ver a alguna gente, visitar posibles clientes, en lugares lejos que a veces son 1000 kilómetros, se hacen en el día. Porque todos os teus clientes son argentinos ou tamén vas fora? No, actualmente algunos compran, pero compran en la Argentina, pero sí se venden también a países limítrofes, ¿sí? Como Paraguay, Bolivia, Chile. Cantos anos tiñas cando chegaches? 16. E como foron os comezos en Rosario? Y fueron difíciles porque no había
amistades desde chicos, como lo hacía en España, en Galicia. Entonces, bueno, estábamos concentrados con la familia nada más. Pero bueno, comenzamos a trabajar a los 3-4 meses, ¿sí? En un lugar que reparábamos ruedas de coches y de camiones. Y después, bueno, fuimos cambiando de trabajo y buscando siempre la mejora, ¿no? E agora estás totalmente integrado, non? Sí. Se che esqueceu o galego, non? Algo. Sí, Xa non te acordas? Sí, me acordo un poquinho. Pasa que non tengo con quen falalo. Pero si no, puedo falalo. Bueno, acá estamos en el Parque Independencia, que es parecido al de Bosque de Palermo de Buenos Aires. Y bueno, es un lugar muy lindo, tiene mucho lugar para que la gente pase un fin de semana. Tenemos el lago, donde hay lanchitas. Después, bueno, hay también una cancha de fútbol. Y bueno, es un lugar realmente muy lindo. Bueno, ahora vos presentar a meus pais, que son los responsables de que estemos acá en Argentina. Se llama Manuel y Eladia. Hola, Manuel, Eladia, ¿qué tal? Hola, bien. Encantada. Bien. Estou vendo que están aquí sentados á sombra dun carballo. Sí, á sombra dun carballo. Que lo planteo. Non, é dous o carballo aquí, sí. Sí. É Manuel. Sí. Chiquitito. Era así. Y me dice, no le tires las orejas que no te va a crecer. Mira. Veo nunha valija. Veo nunha valija? Veo nunha valija. Porque vos viñestes tamén en barco, supoño. Claro. E ti que facías en Galicia, Manolo? Hacía zapatos en medida ortopédicos. De labrador. En donde? En Proente. ¿Es donde queda? Na Merca. Na Merca, Ourense. Claro, Ourense, Sierra Nova. E na ti ainda falas galego? Sí. Sí que hablo moito. Ainda falas galego? Más que yo, sí. Eu falo coa miña familia, cos fillos, falo todo gallego. A mí no me sale. Ahora, cuando ven por ahí algún de afuera, tengo que cambiar. Bueno, normal. A veces me equivoco, pero... Bueno, vamos a comer un poquito ahí. Voy a presentar el resto de la familia. Aquí está mi mujer, Florita. Hola, que Florita. la conocí en un viaje que Dios me la envió. Así que bueno, nos conocimos a Misiones. ¿Eres de Misiones? Porque sí, soy yo de la tierra colorada. Por eso estoy un poco coloradita. Sí, de origen suizo es. ¿Es de origen suiza? Sí. Sí. Aquí está mi hermana Mari, Conchita. ¿Puedo decir algo? Sí. La más linda. Después de mí. Inés, la menor de las mujeres. Lucy, que es la que está conectada con los gallegos, que viaja constantemente, así que fala moito galego. Bueno, este es mi hermano Pepe, ¿sí? Hola, Pepe. En medio. Bueno, esta es mi familia. Gracias por venir a Argentina y saludos a Galicia. Chao. Chao. Feliz viaje. Mandamos un saludo a Galegos do Mundo. Y los estamos esperando a la brevedad que vengan a visitarnos todos. Muchos besos. Besos. Bye bye. Fiesta para todos ustedes. Galegos do Mundo, bienvenidos a Rosario. Galegos bien mundo, bienvenido a Rosario.